El reino animal, también conocido como en latín animalia animal o metazos, metazoa, es un conjunto de seres vivos que comparten características relevantes que los distingue de otros. Los animales que conforman este reino poseen una gran diversidad morfológica y conductual. Son seres vivos de carácter pluricelular eucariota, heterótrofo, es decir, se alimentan de otros seres vivos. Por ello, los animales, incluso al ser humano, son organismos muy complejos. Ahora bien, los animales que conforman este reino se clasifican en diversos filos o tipos de organización taxonómicas, siendo más distinguidos los animales invertebrados que no poseen columna vertebral y los vertebrados que poseen columna vertebral y cráneo, que a su vez pertenecen al filo de los cordados. Bueno, yo les voy a empezar a explicar cómo se clasifican los animales vertebrados e invertebrados. Primero voy a empezar por explicarles cómo se clasifican los animales invertebrados. Ellos se dividen en dos grupos. El primer grupo son los que tienen protección corporal, que son los artrópodos, moluscos y equinodermos. El segundo grupo son los que no tienen protección corporal, que son los gusanos, poríferos y celenterios. Les voy a explicar cómo se dividen los artrópodos. Los artrópodos se dividen en 4 grupos. Ellos son los insectos, los arácnidos, hemiriápodos y crustáceos. Los insectos son los animales más diversos de nuestro planeta, con millones de especies que aparecen en grandes números. Se estima que más del 90% de las formas de vida del planeta Tierra son insectos. Su cuerpo está dividido en 3 partes: la cabeza, el tórax y el abdomen. Tienen 3 pares de patas y un par de antenas. Algunos ejemplos de los insectos son las moscas, hormiga, mosquito. Los bivalvos son acuáticos, tienen su corazón de 2 piezas que llaman valvas. Las valvas normalmente son simétricas y son unidas por una bisagra y lanzamiento. No tienen una cabeza diferenciada. Algunos ejemplos serían la ostra, mejillón y almeja. Los gasterópodos, 2/3 de las especies de gasterópodos viven en el mar. Tienen una cabeza, un pie musculoso y normalmente una concha dorsal enrollada en espiral. Tienen 2 o 4 tentáculos sensoriales. Los equinodermos. Todos los equinodermos viven en el mar en agua salada. Tienen el cuerpo áspero con simetría radial, tienen 2 lados bien definidos y uno de las partes inferior donde está su boca y el otro en la parte superior más duro. El cuerpo de una estrella de mar está dividido en 5 regiones que se disponen. Ahora les voy a explicar cómo se clasifican los animales vertebrados. Ellos son animales que tienen esqueleto óseo, huesos internos o cartílagos. Se agrupan en 5 grupos, que son los mamíferos, aves, peces y reptiles y anfibios. Ahora les voy a explicar cada uno de ellos. Los mamíferos tienen el cuerpo cubierto de pelos y los acuáticos tienen la piel lisa. Alimentan a sus crías con leche, respiran a través de pulmones. Algunos ejemplos serían ballena, delfín, caballo, gato, perro y murciélago. Las aves tienen el cuerpo cubierto de plumas, poseen 2 patas, 2 alas. La mayoría de las aves vuelan, pero también hay otras que nadan, caminan y corren. Respiran por pulmones. Algunos ejemplos serían loro, avestruz, pingüino, cóndor y águila. Los Características. La movilidad es la característica más llamativa de los organismos de este reino, pero no es exclusivo del grupo, lo que da lugar a que sean designados a menudo como animales de ciertos organismos, los llamados protozoos, que pertenecen al reino protista. Nutrición. Heterótrofa por ingestión. A nivel celular, por fagocitos y pinocitos, a diferencia de los hongos, también heterótrofos, pero que absorben los nutrientes tras digerirlos externamente. Metabolismo aerobio. Consumen obligatoriamente oxígeno. Sin embargo, recientemente se han descubierto varias especies del filo animal marinos Loricifera que tienen la particularidad de ser los primeros metazos que hasta el momento se haya descubierto que viven en un ambiente permanente de anaerobisis, ya que no contienen mitocondrias sino otros orgánulos.
Reproducción. Todas las especies animales se reproducen sexualmente, algunas solo por partenogénesis, con gametos de tamaño muy diferentes, o gamia y cigotos. Ciclo diplonte. Algunos pueden además multiplicarse asexualmente, son típicamente diploides. El desarrollo, mediante embrión y hojas embrionarias, el cigoto se divide repetidamente por mitosis hasta originar una blástula. Simetría. Excepto las esponjas, los demás animales presentan una disposición regular a la estructura del cuerpo a lo largo de uno o más ejes corporales. Los tipos principales de simetría son la radial y la bilateral. Todos los animales tienen células eucariotes rodeadas de una matriz extracelular caracterizada compuesta de colágeno, proteínas elásticas. Esta puede clasificarse para formar estructuras como conchas, huesos, espículas. Durante el desarrollo del animal se crea un armazón relativamente flexible por el cual las células se pueden mover y reorganizar, haciendo posible estructuras más complejas. Esto contrasta con otros organismos pluricelulares como las plantas y los hongos que desarrollan un crecimiento progresivo, ya que sus células permanecen en el sentido mediante paredes celulares. Pocas excepciones, la más notable de las esponjas filosporíferas, los animales presentan tejidos diferenciados y especializados. Esto incluye músculos que pueden contraerse para controlar el movimiento y un sistema nervioso que envía y procesa señales. Suele haber también una cámara digestiva interna con una o dos aberturas. Los animales con este tipo de organismos son conocidos como eumetasos, en contraposición a los parasos y mesosos, que son niveles de organismos más simples que carecen de algunas de las características mencionadas. Clasificación tradicional de los animales. Para clasificar un grupo de animales, primero debemos encontrar una característica común que nos permita separarlos en grupos más pequeños. Por ejemplo, podemos hacer dos grupos, fijándonos en la manera de desplazarse. En un grupo estarán los animales que vuelan y los que no vuelan. A continuación veremos una clasificación de los animales según tres criterios: que tienen columna vertebral o no, cómo se alimentan y cómo se reproducen. Los animales vertebrados son aquellos que tienen huesos y columnas vertebrales. El cuerpo de los vertebrados está formado por cabeza, tronco y extremidades. Además, la mayoría de los vertebrados tiene cola. Origen y documentación fósil. Mientras que en las plantas se conocen varias series de formas que conducen de la organización unicelular a la pluricelular, en el reino animal se sabe muy poco sobre la transición entre protozoos y metazoos. Dicha transición no está documentada por fósiles y las formas recientes supuestamente intermedias tampoco nos ayudan demasiado. En el campo de la transición puede mencionarse por una parte a Pteridospongia, caunoflagelado marino y planctónico que forma una masa gelatinosa con cuanocitos en la parte exterior y células ameboides en el interior, y por otra al pequeño organismo marino Tripoplax filoplacozoos que forma una placa cerrada por epitelio y cilindro en la parte central y presenta en la cavidad interior células en forma de estrella. Se reproduce por yemas flageladas y huevos. Otra forma sencilla de metazo es Cenoturbella, que vive sobre los fondos esponjosos del mar. Tienen algunos centímetros de largo y forma de hoja, una boca ventral que conduce a un estómago en forma de saco. Entre la epidermis y el intestino existe una capa de tejido conjuntivo con un tubo muscular longitudinal y células musculares en el mesenquima. En la parte basal de la epidermis existe un plexo nervioso y en la parte anterior presenta un estatocisto. Produce óvulos y espermatozoides.
estos idénticos a los de diferentes metazos primitivos. Su posición sistemática es incierta, habiéndose propuesto como miembro de un filo independiente a emplazar tal vez en la base de los deuterestomos. Por lo que respecta a los mesosos, ya son considerados un estado de transición entre protistas y metazos. Su modo de vida parásito parece que les condujo a la reducción y simplificación extremas a partir de vermes acelomados. Evolución temprana del reino Animalia. Los primeros fósiles que podrían representar animales aparecen hacia el final del Precámbrico, hace alrededor de 600 millones de años, y se les conoce como bendobiontes. Sin embargo, son muy difíciles de relacionar con los fósiles posteriores. Algunos de estos organismos podrían ser los precursores de los filos modernos, pero también podrían ser grupos separados, y es posible que no fueran realmente animales en sentido estricto. Entre los primeros animales conocidos estarían Ciclomedusa, Charnia, Charniodiscus, Parvancorina, etc. Aparte de ellos, muchos filos conocidos de animales hicieron una aparición más o menos simultánea durante el periodo cámbrico, hace cerca de 570 millones de años. Se discute si este evento, llamado explosión cámbrica, representa una rápida divergencia entre diferentes grupos o un cambio de condiciones que facilitó la fosilización. Algunos ejemplos serían Wiwaxia, Picaia, Hyoxigenia, Opavinia, etc. Entre los ancestros de grupos posteriores destaca Anomalocaris del Cámbrico como posible ancestro de diversos grupos artrópodos por su cuerpo segmentado, evolucionado de Opavinia y otros similares. Los cordados podrían tener relación con Picaia. Los protozoos o protozarios son organismos microscópicos unicelulares, protistas, heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detritivos, a veces mitrófos, que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces, y como parásitos de otros seres vivos. La reproducción puede ser asexual por bipartición y también sexual por isogametos o por conjugación intercambiando material genético. En este grupo encajan taxones muy diversos como una relación de parentesco remota que se encuentra en muchos filos distintos del reino protista, definiendo un grupo parafilético sin valor en la clasificación de acuerdo con criterios cladísticos. Los protozoos pueden crecer hasta algunos milímetros y pueden fácilmente ser vistos a través del microscopio. Se mueven con unas colas en forma de látigo llamadas flagelos. Se han encontrado cerca de 30.000 especies. Los protozoos existen en ambientes acuosos y en el suelo, ocupando una gama de niveles tróficos. Los protozoos o protozoarios como depredadores cazan algas, bacterias y microhongos unicelulares y filamentosos. La filogenética es la parte de la biología evolutiva que se ocupa en determinar la filogenia y consiste en el estudio de las relaciones evolutivas entre diferentes grupos de organismos a partir de la distribución de los caracteres primitivos y derivados de cada taxón, utilizando matrices de información de moléculas de ADN y morfología. Con esta información se establecen los árboles filogenéticos, base de la clasificación filogenética. Esta clasificación forma parte de la sistemática que además también comprende sistemas de clasificación fenética.